Actualmente me desempeño en una consultora la creé el año 2012, con el nombre, bajo el nombre de Caruman Consultores EIRL. De formación soy ingeniero comercial con algún diplomado en gestión de la innovación y la tecnología y un magíster en administración de empresas. Vinculado al ecosistema de innovación y emprendimiento, yo creo que los últimos 17 años. Comencé en el 2007 en una incubadora de negocios de la Universidad de Santa María en Valparaíso, principalmente apoyando emprendimientos de base tecnológica, levantando fondos concursables y creando los primeros planes de negocio y lograr las primeras ventas. Luego de ello estuve en una consultora que estaba focalizada principalmente en capacitar a las personas que postulaban a los proyectos de Cercotec. Cercotec en esos años lo que hacía es que todos los que postulaban los capacitaban previamente para poder completar todos los planes de negocio o los requisitos que se solicitaban. Eh, con esa experiencia pude entrar en el año 2012 a la Dirección Regional de Valparaíso, en lo que era Corfo, apoyando proyectos de base tecnológica también e innovación. Y lo último fue desarrollarme como asesor senior en el Centro de Negocios de Valparaíso, el primer centro de negocios de Cercotec. Ahí estuve alrededor de casi 3 años, en el cual tuve la oportunidad de asesorar un poquito más de 150 empresas ya formalizadas, eh, entregando asesorías de gestión empresarial, entendiendo distintas disciplinas como temas de marketing, un poco de modernización, innovación, temas contables financieros. Y sin embargo, me tocó formalizar en ese tiempo o en ese periodo alrededor de 20 empresas, ¿ya? Así que tengo experiencia en lo que es la formalización también y en particular lo que vamos a conversar hoy día. Y lo otro que vengo desarrollando ya hace varios años es la docencia académica en la universidad. Actualmente realizo unos cursos en la Universidad de Santa María, en particular lo que son evaluaciones de proyectos sociales en la Unidad de Valparaíso. Actualmente estoy con temas de marketing y gestión de empresas y lo mismo en la Universidad de Playa Ancha. Ese es un poco lo que vengo desempeñando actualmente junto con la consultora. ¿Qué es lo que vamos a revisar hoy día? Temas relacionados a lo que es la ley MEF, beneficio y beneficiarios, requisitos, limitaciones, documentos que solicitan las municipalidades, el valor de la patente y el caso particular de algunas municipalidades que se pueden realizar estos procesos de manera online, ¿ya? Entonces, para el desarrollo de los contenidos propuestos, vamos a comenzar primero con una pequeño recordatorio para los que saben y aquellos que a lo mejor no lo saben, temas relacionados a la formalización, ¿ya? Que es el inicio de todo negocio, de toda empresa. Entonces, voy a esconder aquí. Ahí sí. Entonces, uno de los primeros temas tiene que ver con la decisión cuando los emprendedores toman la decisión de formalizar un negocio. Entonces, antes de yo contarles por qué es importante formalizar un negocio, me gustaría que ustedes a través de ese chat que dice preguntas y respuestas, eh, para poder activarlo de alguna manera, pudieran escribir algunas ideas de percepción por qué creen que es importante formalizar un negocio, ¿ya? Cuando se tiene una idea nueva o aquellos que ya tienen una actividad pero nunca lo han hecho, ¿ya? ¿Cuál creen ustedes que son los temas importantes del por qué debiésemos formalizar? Entonces, si tienen algunas percepciones, si las pueden compartir en el chat de preguntas, por favor. ¿Ya? ¿Por qué creen que es importante formalizar un negocio? Ya no existen respuestas malas, ¿ya? La idea es que podamos analizar eh, sus percepciones.
¿Alguna idea de por qué podría ser importante formalizar un negocio? Ya, aquí Alexandra nos dice para poder optar a financiamiento. Bien, lo vamos a profundizar. Porque se puede acceder a beneficios e incentivos, también lo vamos a tocar, lo vamos a profundizar. Pagar los impuestos que correspondan y que el modelo de negocios no sea copiado. Ya, perfecto. Tiene que ver ahí un poco con creatividad y también con un poco de patentar algunas ideas. ¿Ya? Justamente ayer conversaba con un emprendedor que estaba dedicado a la construcción, está diseñando, creó un modelo de ladrillo sustentable basado en barro y tiene una fórmula que la quiere proteger y que está en el proceso por dos ámbitos. Uno, la formalización y el otro, registrar un poco, poder documentar esta idea nueva de cómo crear un ladrillo sustentable. Bien, muy bien las primeras percepciones y las vamos a comentar acá, porque lo que ustedes mencionaron aparece acá. ¿Ya? Una de los primeros temas tiene que ver con brindar posibilidades de acceso a créditos bancarios y a financiamiento privado. ¿Ya? En la medida que tenemos formalización, vamos a tener declaración de ventas, declaraciones de costos, gastos, y eso nos va a generar un historial que podría en algún minuto brindar la posibilidad de acceder a un crédito bancario para que nuestro proyecto siga creciendo, ¿ya? Buscando el crecimiento de una iniciativa. Por otro lado, tenemos la proyección de la confianza que le podemos entregar al cliente y una imagen de responsabilidad social empresarial. ¿Ya? Otro tema importante tiene que ver con la posibilidad de aquellos que quieren ser proveedor del Estado, ¿ya? A través de Chile Compra, poder ser un vendedor del Estado. La posibilidad, y esto lo mencionaron ustedes, la posibilidad de postular a subsidios, ¿ya? O ayudas que da el Estado que están focalizadas principalmente en las pymes o negocios formalizados y por otro lado también evitar cualquier tipo de multa al no tener documentación legal o obligatoria que debiesen tener los negocios. Cuando nosotros hablamos ahí de ser un proveedor del Estado, además de ser una empresa que esté formalizada, que esté constituida legalmente o como persona natural, que tenga inicio de actividades, va a ser importante también que tenga la patente municipal. Y esto se los voy a adelantar. Cuando las empresas se formalizan, tienen su inicio de actividades, tienen su ruta empresa, tienen los códigos aprobados por el Servicio de Impuestos Internos, pero hay un proceso adicional que es la obtención de la patente municipal. Hay algunos tipos de negocios que pueden operar sin patente municipal, principalmente aquellos de profesionales que sus lugares no están en el comercio visible y pueden estar en lugares, por ejemplo, los domicilios, eh, y pueden trabajar. El tema es que si ellos no tienen su patente municipal al día, no podrían ser proveedor del Estado. Y si la empresa funciona y empieza a funcionar por varios años, pensemos que una empresa puede estar funcionando por 5 años y toma la decisión de venderle al Estado, va a tener que regularizar la patente y va a tener que pagarla. Y ese pago es retroactivo. Es decir, yo no voy a pagar la patente por ese año que quiero comenzar a gestionar venta al Estado, sino que voy a tener que pagar la patente de todos los años que no la pagué. ¿Ya? Así que hay un tema importante con el tema de la patente y vamos a ver al final del taller de hoy cuál es el valor de una patente, ¿ya? Para que lo tengan presente al momento de formalizar. Así que va a ser un tema que debemos tener cuidado de no descuidar, porque podría ser importante en algún minuto determinado, ¿ya? Pero principalmente esas son algunas de las ideas de por qué la importancia de poder formalizar un negocio. Entonces, cuando nos vamos a formalizar, tenemos que tomar una decisión si va a ser persona natural o va a ser una persona jurídica. ¿Cuáles son las distinciones que vamos a entender entre persona natural y persona jurídica? Persona natural es persona que ejerce derechos y cumple obligaciones a título personal, es decir, con su nombre y mismo RUT. ¿Ya? Yo puedo iniciar actividades como empresa con mi RUT personal. En ese caso, ser responsable personalmente de las deudas y obligaciones de la empresa y tiene una ventaja muy grande, es que ustedes pueden
durante el día, ¿cierto? Poder hacer inicio de actividades como persona natural a través de la página del Servicio de Impuesto Interno. Ustedes pueden colocar inicio de actividades como primer persona natural y podrían tener su inicio de actividades porque no se les va, no tienen que declarar un capital inicial y podrían empezar a operar. Eso puede ser algo como un beneficio o un atributo de agilidad. Por otro lado está la persona jurídica, que es creada por ley con facultades para ejercer derechos y cumplir obligaciones con un RUT distinto a la persona. ¿Ya? Aquí aparecen los RUT 76 millones o 77 millones, dependiendo el giro, dependiendo del tipo de empresa que ustedes formalizan. Y aquí las deudas o obligaciones se limitan a los bienes de la empresa y no personales. Y aquí hay que declarar un capital inicial. Entonces vamos a ver algunas de las decisiones que hay que tomar si decidimos formalizarnos como persona jurídica o como persona natural para poder entrar después en los requisitos para poder acogerse a la ley MEF, ¿ya? De microempresa familiar. Eh, ¿Por dónde comenzar? Si una persona jurídica o una persona natural, entonces hay que conocer algunas bondades que podrían tener cada una de ellas. En el caso de las personas jurídicas, eh, si en algún minuto una empresa jurídica fracasa, ¿ya? Es decir, se va a la quiebra, solo se cobrarán los bienes que tenga la empresa, ¿ya? Queda protegida solamente por los bienes que tiene la empresa. Sin embargo, si una empresa jurídica, por ejemplo, tiene deudas previsionales, pensemos en lo que es el pago de AFP o de salud, esas deudas, aunque la empresa quiebre y no tenga cómo responder en base a todo su patrimonio, esa deuda va a ser exigida, ¿ya? No va a quedar condonada. Esa siempre se va a tener que pagar, ¿ya? Así que hay que tener cuidado con pensar que si una empresa jurídica quiebra o fracasa, no le debo a nadie en función de los activos que pueda tener mi empresa o el patrimonio, porque eso siempre va a haber que responder, ¿ya? Lo que son AFP, pagos de salud y AFP. En este caso, las personas jurídicas pueden estar conformadas por uno o más socios, ¿ya? Que son aquellos que colocan un capital inicial y requiere presentar una mayor cantidad de documentos contables y el trámite puede tener algunos costos asociados. ¿Ya? Ahora, esos costos asociados son bien bajos. Por ejemplo, construir en el registro de empresas una persona jurídica, hay que pagar un notario digital y eso podría tener un valor cercano a los 10.000 pesos, 10.000, 12.000 o un poco menos, ya dependiendo eh, el notario. Por otro lado, la persona natural, si la empresa tiene deudas y el negocio fracasa, aquí la persona responde con todos los bienes que tiene, ¿ya? No hay una protección al patrimonio de la empresa, sino que en caso de fracaso, la persona natural responde con todos los bienes que tiene a su haber. Por lo tanto, ahí hay una habilidad bien destacada al realizar, digamos, la formalización como persona natural, ¿ya? Eh, por supuesto que es mucho más ágil la creación de la empresa. Yo les comentaba que basta con entrar a la página del Servicio de Impuestos Internos y hacer la declaración de inicio de actividades y eso no va a tener ningún costo asociado, pero va a tener esto que tiene relación con que no quedamos protegidos, ¿ya? Por lo tanto, mi recomendación, y es lo que yo más aconsejo, es la formalización de personas jurídicas. Dentro de estas personas jurídicas vamos a hablar las más típicas, vamos a aquellos que no las conocen, les comentaba, y aquellos que ya tienen un poco del conocimiento, están las EIRL, que son las empresas individuales de responsabilidad limitada. ¿Cuáles son las características más importantes y que hay que conocer? Es que este tipo de empresa que es individual, por lo tanto, se conforma con una sola persona, ¿ya? Y no requiere grandes montos de capital. El cumplimiento de las obligaciones y deudas queda bajo responsabilidad de la empresa y no de la persona. Eso tiene que estar muy destacado. Y permiten a una persona iniciar un negocio de manera individual, pero a través de una entidad o persona legal distinta. Es decir, se crea un RUT empresa que va a tomar la forma de 76 millones o 77 millones, ¿no? Y con esta creación, por supuesto, se va a separar entonces el patrimonio propio,
que es de la persona, con el patrimonio de la empresa. Por lo tanto, esta está orientada a todas las personas que desean desarrollar, formalizarse de manera individual. En el caso de que tengamos socios y que seamos más de uno y queremos compartir el riesgo, ¿ya? O crear nuestra empresa con más personas, está la posibilidad de una sociedad de responsabilidad limitada. Este tipo está pensado en aquellos que tienen más de un socio, donde existe la confianza, y esto se puede conformar entre 2 y 50 personas. Esta sociedad de responsabilidad limitada, el capital social eh, requiere ser pagado al momento de la constitución de la sociedad, y los socios son aquellos que responden por el monto del capital que aportan, ¿ya? Todos los socios administran, o cuando se hace la constitución, la escritura, puede haber un común acuerdo de quién va a ser, quién va a administrar la sociedad creada de responsabilidad limitada, ¿ya? Todo eso de cómo vamos a tomar las decisiones va a quedar estipulado al momento de la creación en el registro de empresa. Va a quedar estipulado entonces cómo se van a llegar a los acuerdos. Ya tiene que quedar definido cómo se toman los acuerdos en una sociedad de responsabilidad limitada. Entonces también vamos a quedar protegidos solo con el capital aportado por los socios. Y finalmente, la otra de las más utilizadas es la creación por acciones, la SPA. La SPA está pensada principalmente en aquellos emprendedores que pueden comenzar de manera individual, pero están pensando en el camino, ¿ya? Ir agregando nuevos socios. Y se va a diferenciar de la anterior, porque como se va a constituir basado en acciones, yo puedo ir traspasando acciones y voy incorporando a nuevos socios, ¿ya? Puede ser inicialmente constituido por una persona o por más. Está dirigido a aquellos que comienzan individualmente, pero que están pensando incorporar socios en el futuro. El capital se divide en acciones y uno define cuántas acciones va a tener esta empresa, y podríamos definir también, en la medida que tenemos socios, la participación en función de las acciones que hemos definido, ¿ya? Y en este caso también, similar a la limitada, los accionistas responden hasta el monto de sus respectivos aportes, ¿ya? A diferencia de la sociedad de responsabilidad limitada, son muy parecidas. En el caso de la SPA es muy sencillo aumentar el capital y el número de socios sin necesidad de cambiar los estatutos, ¿ya? Solo tiene relación con las acciones. Esa es la principal diferencia. Entonces nos vamos a concentrar en aquellas empresas que pueden ir formalizándose a la vez como empresas familiares. Y eso tiene que ver con la ley eh, que fue publicada hacia el año 2001, ¿ya? Desde ahí viene esa ley. Cuando se constituye, aparece esa ley estaba focalizada en la empresa individual en persona natural, ¿ya? Es decir, aquella que estaba constituida por una sola persona, que es el modelo más básico, ¿cierto?, de constitución. Sin embargo, hoy día se pueden acoger a la ley de microempresa familiar, y vamos a ver cuáles son los beneficios que eso nos otorga, tanto personas naturales como EIRL, ¿ya? Eso es lo primero. Esas dos son las dos empresas que se pueden acoger a esta ley: persona natural y EIRL, ¿ya? En este caso, la persona es el único propietario, la cara visible, y respalda el negocio con todo el patrimonio personal. Eso lo decíamos, persona natural, pero hoy día también es considerada la EIRL, ¿ya? No es solamente restrictivo a la persona natural. Entonces tenemos persona natural, EIRL, y podríamos entonces cumplir el primer requisito para construir una microempresa familiar, ¿ya? Eh, Vamos a ver entonces qué es lo que es, ¿ya? ¿Qué es lo que es una MEF? Esta ley, la 19.749, promulgada en agosto, ¿ya? Agosto de 2001.
Bueno, yo les comento, la primera vez que yo conocí esta ley fue por el año 2000, 2006, 2007, 2008, 2009. Yo les comenté que trabajaba con proyectos de base tecnológica en una incubadora que era el 3IE, donde principalmente los proyectos eran de estudiantes que eran informáticos, mecánicos, electrónicos, y ellos comenzaban a crear sus primeras empresas. Nosotros ahí en ese minuto contábamos con la asesoría de un abogado, y ese abogado nos recomendaba, y tuvimos toda una capacitación en esta ley, por las bondades que tiene y que las vamos a conversar acá. Ya vamos a destacar cuáles son las bondades que tiene esta ley versus formalizarse, digamos, de manera independiente, sin el amparo de la empresa microfamiliar. ¿Ya? Entonces, esta MEF es una empresa que pertenece a una o más personas naturales que residen en una casa habitación. ¿Qué significa eso? Que en una misma hogar podrían haber varias empresas, ¿ya? Pensemos que una familia está constituida por 4 personas, podrían haber 2 personas que tienen cada una su empresa en la misma habitación o en el mismo hogar, ¿ya? A eso se refiere. En ella se desarrollan labores profesionales, oficios, comercios, pequeñas industrias o talleres, artesanía o cualquier otra actividad lícita, ya sea de prestación de servicios o de producción de bienes, excluidas aquellas peligrosas, contaminantes o molestas. Esas quedan excluidas de manera inmediata. Un poquito más adelante nosotros vamos a ver cuáles son, en detalle, cuáles son aquellas actividades que no podrían acogerse a esta ley y cuáles son aquellas que sí se pueden acoger a esta ley. ¿A quiénes beneficia? ¿Ya? ¿Quiénes podrían ser beneficiarios de esta ley? Microempresarios que deseen crear una microempresa familiar, microempresarias, empresarios que tienen una empresa en funcionamiento sin estar formalizada, es decir, no poseen patente municipal y no han iniciado actividad en el servicio de impuestos internos, por lo que no emiten boletas ni facturas, ¿ya? Ahí también podríamos nosotros ver que uno de los debilidades que podría tener un informal es que puede perder clientes que le exijan boletas o facturas, ¿ya? Por ejemplo, alguien que se dedica a la producción de tortas y quiere venderle a las empresas en festividades de Navidad, Año Nuevo, que hace pan de Pascuas, por ejemplo, muchas veces las empresas le van a pedir que algún tipo de boleta, algún tipo de factura. Por lo tanto, ese tipo de organizaciones, de empresas informales podrían perder clientes, pierden oportunidades, ¿ya? A eso se refería una de las observaciones cuando decía la pérdida de oportunidad, ¿ya? Se refiere a eso. También están las microempresas que no han podido formalizarse por limitaciones en las zonas, en las normas de zonificación industrial o comercial. Y este es un tema también súper potente que tiene que ver con los planes reguladores municipales. Todas las municipalidades en el país tienen un plan regulador y en ese plan regulador o de zonificación podría estar establecido qué tipo de negocios se pueden realizar en ciertos territorios y qué negocios no se pueden realizar en determinados territorios. Por lo tanto, un emprendedor en un territorio A, por ejemplo, teniendo habilidades para poder desarrollar alguna actividad comercial, por estos planes reguladores podrían ser rechazados, ¿ya? Sin embargo, existe una oportunidad que si me formalizo a través de la ley de microempresa familiar, podría traspasar esa barrera, ¿ya? Otro punto importante que tiene esta ley, que yo creo que también es una de las que hay que tener más presente, es que no van a solicitar informe de obra, ¿ya? Por ejemplo, si yo quiero desarrollar una actividad de, voy a producir galletas, queques, pasteles en mi hogar, si nosotros lo hacemos a través de la ley de microempresa familiar, no nos van a solicitar informes de obra, ¿ya? Al menos para la creación de la microempresa familiar. Si esta habitación no está regularizada, va a ser otra institución municipal u otra área que podría ir a exigirlo. Pero los que están trabajando en la creación de esta empresa microfamiliar no lo va a exigir, ¿ya? Así que ahí también yo creo que ese es uno de los beneficios que yo más destaco en la creación de una empresa eh, bajo esta ley, es que no nos van a exigir el informe de obra, ¿no? ¿Cuáles son los requisitos? ¿Quiénes podrían entonces postular
o acogerse a esta ley, ¿ya? Lo primero es que la actividad económica que se constituye su giro se ejerza en la casa habitación familiar. Aquí van a pasar distintas cosas, porque puede que la actividad se desarrolle dentro de la habitación, pero hay otros giros que se desarrollan fuera de la habitación. Por ejemplo, si un microempresario tiene algún tema relacionado con la miel y tiene las colmenas van a estar afuera de la habitación. Pensemos en un predio, pensemos en temas rurales o temas agrícolas. Va a estar fuera. Eso probablemente se lo van a permitir. Lo que no le van a permitir y lo que van a regularizar es que si ustedes declaran que su actividad está en el patio, por ejemplo, que lo que esté afuera no vaya a estar en otro predio del vecino que esté fuera de su alcance territorial, ¿ya? Con eso hay que tener cuidado. Eso sí lo van a supervisar. Lo otro, que sea legítimo, legítima, ocupante de casa habitación familiar. Esto es casa propia, arrendada, cedida, ¿ya? Si es arrendada, en el contrato de arriendo tiene que estar explícitamente que el arriendo es para uso habitacional y comercial. Si no aparece eso que dice comercial, entonces no va a poder acogerse tampoco a esta ley como arrendatario, ¿ya? Entonces, en el contrato tiene que estar explícitamente que el arriendo que usted tiene habitacional también es comercial, ¿ya? Si no, no va a poder. Lo otro es que en esta empresa no pueden trabajar más de 5 trabajadores extraños a la familia. Eh, los activos productivos, es decir, el capital con el que yo voy a iniciar el negocio, ¿ya? La empresa, sin considerar el valor del inmueble en que funciona, no deben exceder las 1000 UFs, ¿ya? Eso es hoy día, aproximadamente, habría que revisar el valor de la UF, pero estimadamente estamos hablando de 36.600.000, ¿ya? Es decir, no podemos superar esa inversión en activos fijos para poder acogernos a esta ley. Lo otro, por supuesto, desarrollar una actividad económica lícita, la cual no debe ser contaminante, peligrosa ni molesta. Si en el caso particular, eh, aquellos que, por ejemplo, habitan en un condominio, ¿ya? Entonces, en ese caso, se debe presentar la autorización dada por el comité de administración respectivo, ¿ya? Entonces, estos son los principales requisitos. Ahora les van a exigir su carnet de identidad al día. En el caso, en un caso particular, que son aquellos extranjeros que están con visas, ¿ya? De residencia o llamémosle residencia, aquellos que están regularizados y tienen residencia, pueden acogerse también a esta ley. Y en el caso de que esas visas, por ejemplo, si alguien tiene una visa y esa visa vence, en el momento que vence, entonces también la patente municipal que otorga la constitución bajo la microempresa familiar también vence, ¿ya? Pero también está la posibilidad de que un extranjero, teniendo los permisos, teniendo las visas de trabajo o residencia, pudiese acogerse a esta ley, ¿ya? Por lo tanto, no es solamente restrictiva a los chilenos, ¿ya? Eso también es un tema que lo pueden tener presente. En el tema del legítimo ocupante, ¿ya? De la casa habitación familiar, decíamos casa propia, casa arrendada, casa cedida. ¿Cómo nos van a comprobar eso? Nos van a solicitar, en este caso la municipalidad, si es el propietario, lo vamos a tener que demostrar con la escritura, ¿ya? Escritura de la vivienda. Si es arrendatario, contrato de arriendo para uso habitacional y comercial. Entonces les comentaba que aquí lo importante es que aparezca, ¿cierto? Que tiene uso comercial, porque si no vamos a quedar fuera para poder acogernos a esta ley. Si es cedido, debe haber una autorización notarial, ¿ya? Hay que ir al notario para uso habitacional y comercial. Si es una herencia, hay que presentar documentación de posesión efectiva. Y otro caso particular, que si el bien es de uso familiar, se requiere del dictamen de un juez de familia, ¿ya? Ese también es otro caso particular. Y estos podría mencionar que son los cinco modelos
ya de que cómo vamos a tener que demostrar eso que habla de legítimo ocupante. Propietario, arrendatario, cedido, herencia, bien de uso familiar. La manera de resolver es lo que hemos mencionado. Escritura, contrato de arriendo, autorización notarial, posición efectiva, dictamen de un juez de familia. Hay que tener cuidado, hay que tener cuidado porque cada municipio, cada municipio puede tener decretos municipales donde podría limitar algunos rubros. ¿Ya? Podría limitar algunos rubros. Por ejemplo, eh, hay algunas municipalidades que no permiten acogerse a esta ley al rubro de las bebidas alcohólicas, ¿ya? Sea en la elaboración, expendio o distribución, ¿ya? Eh, por lo tanto, es importante, si yo me quiero acoger a esta ley, averiguar si es que el rubro que a mí me interesa desarrollar, primero vamos a ver los casos que puedo y no puedo, pero también hay que conocer y preguntar a aquellos que están en esto a cargo de esta ley, que en algunas municipalidades puede ser fomento productivo, puede ser a veces el departamento de renta u otro, ¿ya? Hay que ver si es que, hacer la consulta, si es que hay algún decreto municipal que limite la actividad de algunos rubros en el amparo de la ley MER, ¿ya? Otros casos, por ejemplo, relacionados a la educación y cuidado. También hay algunas municipalidades que no permiten que se realice un jardín infantil, guardería, after school, preuniversitario, entre otros. Y lo mismo en salud, por ejemplo, actividades comerciales vinculadas a la salud de las personas o animales, ¿ya? Y eso es decreto municipal, ¿ya? Lo van a encontrar solamente en la municipalidad del territorio al cual usted pertenece. ¿Cuáles son los beneficios legales? Hemos mencionado algunos, ¿ya? Pero lo vamos a reforzar. Esta ley, la 19.749, fue publicada en el Diario Oficial el 25 de agosto del 2001, ¿ya? Establece algunas normas que facilitan la formalización de las microempresas familiares que realizan actividades inofensivas para la sociedad. Entonces, si se fijan, es del 2001, hace ya varios años atrás. Cuando fue creada, solamente estaba pensado en personas natural. Hoy día se pueden acoger personas naturales y también EIRL. ¿Cuáles eran los objetivos? ¿Ya? El objetivo principal es que las municipalidades otorguen patente municipal e iniciación de actividades mediante un proceso simplificado, ¿ya? Es decir, sin exigir al empresario algunos trámites municipales que son exigidos a otras empresas, ¿ya? Por ejemplo, las normas de zonificación comercial, que les decía yo que estaba relacionado a los planes reguladores, o bien el cambio de destino del uso de la vivienda, es decir, de habitacional a comercial, eso no hay que hacerlo, ¿ya? Y lo otro, que yo les decía que también era súper importante, que está relacionado con las normas de zonificación comercial o este plan regulador, es que no tenemos que presentar informes de obra, ¿ya? Por lo tanto, eso también es un peso importante. Recuerdo un tiempo atrás apoyando a un emprendedor que, un proyecto de carnicería. Entonces, él tenía que, entre todos los documentos que tenía que presentar, había que presentar un croquis, ¿ya? Un croquis eh, del layout, donde estaban ubicados las distintas máquinas, los espacios comunes de venta, baños, etcétera. Y resulta que ese croquis tenía que hacerlo un profesional y era bien costoso, ¿ya? Era bien costoso, tenía un valor aproximadamente, el rango se movía entre 500.000 y 1.000.000 de pesos en estos croquis técnicos, ¿ya? Bueno, ese tipo de croquis no van a ser exigidos en este modelo porque no nos van a pedir informes de obra, ¿no? ¿Quiénes se pueden acoger a esta ley? Mencionábamos las personas que desean crear una empresa familiar, microempresa familiar, quienes tienen una microempresa en funcionamiento que no ha sido formalizada ante la municipalidad correspondiente a su domicilio, ¿ya? O el Servicio de Impuesto Interno, aquellas microempresas familiares que no se han formalizado por no cumplir con las normas de zonificación industrial o comercial. Ahora, ¿qué ocurre cuando una empresa
eh, porque no conocíamos la ley, por ejemplo, no conocíamos la ley y nosotros el mes pasado nos formalizamos como una EIRL, pero no nos acercamos a la municipalidad para acogernos a esta ley. Bueno, está la posibilidad de que si yo ya constituí mi empresa, está la posibilidad de yo acercarme a la municipalidad y regularizar como empresa familiar. Existe esa posibilidad, ¿ya? Para que lo tengan presente y creo que lo vamos a comentar cuando veamos el proceso de cómo es el inicio y cómo es el término y en qué minuto tengo que presentar documentos o qué es lo que yo tengo que hacer. Ya hemos mencionado hartas cosas, pero vamos a ir finalmente a la parte operativa. Cómo nosotros gestionamos o cómo nos ayuda la municipalidad a gestionar estos procesos. Algunas cosas que vamos a mencionar ahora son actividades que no se pueden acoger a la ley, ¿ya? Entonces ustedes ahora, si tienen una idea de negocio o ya están desarrollando algún tipo de actividad, podrían estar comparando si es que están en estos rubros o no. ¿Cuáles no? Quedan definitivamente fuera. Cementerios y crematorios particulares, ¿ya? Cines, teatros y circos. Elaboración de caucho, elaboración y venta de productos químicos. Recuerden que todo lo que es peligroso, contaminante, nocivo, va a quedar automáticamente fuera del amparo de la ley. Establecimientos que utilizan sustancias radioactivas o ionizantes, establecimientos recreacionales, sociales y turísticos. Entonces acá hay un tema importante porque muchas veces el rubro de turismo que tiene mucha actividad y desea formalizarse, muchas veces queda abajo, fuera de la ley de microempresa familiar, ¿ya? Y ahí aparecen todos estos establecimientos recreacionales, sociales, turísticos, clubes, ¿ya? Entre otros. Fabricación de aceites, fabricación de fonolitas, pizarreños similares, eh, fabricación de neumáticos, baterías, fabricación de papel, venta de productos químicos, solventes, pinturas, ¿ya? Nada de eso. Almacenamiento de fuegos artificiales, ya por ley hoy día eso queda afuera. Fabricación de cero, curtiembres, ¿ya? Eso está relacionado con la producción de los cueros, ¿ya? Recuerden que todo lo que sea contaminación, ya sea nociva, malos olores, por ejemplo, también todo eso queda afuera. Laboratorios, clínicas, reciclaje de papeles y cartones, ¿ya? Son algunos ejemplos de actividades que quedarían rápidamente fuera de la ley, ¿ya? Empresas aplicadoras de pesticidas. Eh, Veamos aquellas que requieren autorización sanitaria, ¿ya? Van a haber varios rubros donde se va a requerir la aprobación de sanidad a través del Ceremi de Salud, de que es posible realizar actividad. ¿Cuáles son aquellas actividades que van a requerir la aprobación del Ceremi de Salud, ¿ya? Para obtener permisos sanitarios? Estos son algunos ejemplos, ¿ya? Ventas de confites envasados, frutos secos, ya todas estas personas, ¿cierto?, que compran al por mayor y envasan, ¿ya? Eso yo lo he visto mucho en distintos tipos de microempresas, requieren aprobación del Ministerio de Salud. Luego vamos a ver cómo se hace eso, ¿ya? Entiendo que también en este mes hay una capacitación que tiene que ver cómo obtener la resolución sanitaria, es súper interesante. Hoy día nosotros vamos a ver la derivación del punto de vista de la MEF, pero es importante conocer a aquellos que trabajan con temas de alimentos, conocer un poquito más de esos trámites, ¿ya? Frutos secos y deshidratados de origen vegetal, galletas envasadas, infusiones de té o café, mote con huesillo, pan, verduras y frutas, principalmente todo lo relacionado a lo que tiene que ver con alimentos. Y en temas de establecimiento, los almacenes de abarrotes con y sin venta de alimentos que requieren protección de frío, por ejemplo, cafeterías, salones de té, envasadoras de especies, té, esencias, colorantes y extractos, carnicerías y empacadoras de carne, deshidratadoras y envasados de vegetales, elaboración de platos preparados, cocinerías, fiambrerías o roticerías o pescaderías. Todos ellos son sujetos de aprobación del Ceremi de Salud para poder operar,
¿ya? Si nosotros nos queremos acoger a esta ley, tenemos algún tipo de actividad con la mencionada recientemente, y desde el Ceremi de Salud nos niegan, ¿ya? Nos niegan la aprobación, no vamos a poder obtener la formalización de la empresa, no vamos a poder obtener la aprobación del giro del Servicio de Impuesto Interno, ¿ya? Y si aquí nos dicen que no, ¿ya? Va a ser mucho más difícil si no lo hacemos parado en esta ley, porque las exigencias van a ser mucho mayores. Por ejemplo, nos van a pedir lo que yo les hablaba, informe de obra, ¿ya? Así que es una muy buena oportunidad a aquellos que trabajan en temas de alimentos poder acogerse si es que si es que la producción va a estar en su casa habitación, poder ampararse bajo esta ley. Hay casos especiales, actividades que requieren otro tipo de autorizaciones, por ejemplo, aquellas que requieren además alguna autorización del SAC, como las botillerías. Ya las botillerías, además de tener una patente especial, que son las patentes de alcoholes, y son especiales porque son limitadas, ya esas patentes están limitadas, están definidas y hay una cantidad determinada, y también apoyada por el SAC. Y recuerden que en el tema de botillería o temas relacionados al alcohol, hay que ver si es que las municipalidades tienen algún tipo de decreto que limiten la actividad relacionada a esos rubros, ¿ya? Pero en caso de que se pueda, eh, hay municipalidades donde se han aprobado este tipo de empresas, ¿ya? Y por supuesto, con la aprobación del SAC. Ahí entran también lo que podría ser una bodega de vino, establecimientos con expendio de bebidas alcohólicas, criadero y venta de mascotas, depósito y venta de fármacos de animales, depósitos y viveros de plantas, fabricación y venta de comida para animales, procesamiento, etiquetado y venta de semillas, jardines infantiles, ¿ya? Ahí se requiere autorización JUNGI e informe sanitario, servicios de salud. Y aquí hay que tener cuidado porque yo previamente les comenté eh, que había no voy a decir en qué lugar, pero estaba el decreto donde no se podían realizar jardines infantiles. Hay otros territorios donde no existen decretos y esa actividad se podría realizar sin problema. Y si se puede realizar, bueno, se requiere una autorización especial que es de la JUNGI, ¿ya? Y el informe sanitario del Servicio de Salud, que eso viene canalizado a través del CEREMI de Salud. Venta y almacenamiento de gas parafina, certificado por el SEC. Ahí también hay otro caso particular, a modo de ejemplo. Fuentes de soda y restaurantes, pequeños colegios, academias particulares y subvencionadas. Ahí requieren autorización del Mineduc, ¿ya? Junto con informes sanitarios, ¿ya? Del Servicio de Salud. Escuelas de cine, circo y teatro, también probablemente les van a exigir ahí un documento de Mineduc. Alojamiento de personas, hoteles, moteles, residencias, pensiones, hosterías, ¿ya? Son algunos de los casos donde se requieren permisos especiales, ¿ya? Por ejemplo, podría ocurrir que en algún lugar, recuerdo en un territorio donde yo pertenezco, soy de la quinta región, soy de Valparaíso, en un lugar de Quilpué, eh, había una emprendedora que estaba, su hogar, que era una casa bien grande, colocó una piscina bien cómoda, ella sabía de cocina, su hija había estudiado tema alimenticio y realizaron un restaurante. Pero ellas partieron primero realizando la inversión, es decir, hicieron la piscina, hicieron el quinto, compraron las mesas, sillas, parrilla, etcétera. Compraron todo y después fueron a la municipalidad a poder levantar, acogerse a la ley de microempresa familiar. Iban cumpliendo con todos los requisitos, pero le faltaba el último requisito, y el último requisito era que tenía que estar con la aprobación de al menos 20 vecinos que fueran colindantes. Y eso fue lo más difícil de todo, porque la mitad al tiro estuvo de acuerdo que su vecina realizara actividades de restaurante, pero hubieron varios vecinos que no estaban de acuerdo por dos motivos principalmente. Uno, que iba a generar malos olores por la producción, digamos, de las parrillas, ¿ya? Entre otras cosas. Y lo otro, el ruido. Y porque sí, aglomerar muchas personas o muchos vehículos
en el territorio, ¿ya? Entonces, fue costoso, finalmente lo pudo llevar adelante, pero ahí había un permiso que tenía que ver con la aprobación vecinal, ¿ya? Entonces, ese era también un tema especial. Algunas que sí se pueden acoger, ¿ya? ¿Cuáles son las más típicas, las más tradicionales, las que uno más puede observar? Camping, ferreterías, vulcanizaciones, ¿ya? Cerrajerías de fierro, de salmoduría, tonerías de madera, talleres de hojalatería, talleres de marcos, puertas, ventanas, madera, aluminio, ¿ya? Todas estas actividades necesitan de otras autorizaciones, según cada caso hay que revisarlo en la municipalidad. Entonces, eh, si bien, y lo vamos a hablar al final, si bien hoy día hay varias municipalidades que tienen ventanilla abierta en sus páginas web, es decir, ustedes pueden postular para acogerse a la ley a través de Internet, eh, se puede hacer, pero hay una pérdida de información en el contexto de que no sabemos si es que hay algún decreto que me limite con algún rubro, no sabemos si es que hay alguna limitación, ¿ya? Si es que hay algún permiso especial que se requiera. Mi consejo es que aquellos que en algún minuto tomen la decisión de querer formalizarse y ampararse bajo esta ley, antes de enviar toda la documentación a través de alguna página web o a través de un correo, ¿ya? A través de ese modelo, de todas maneras realicen una visita a la municipalidad para que no se les vaya a escapar ningún requerimiento, ¿ya? Y así sea mucho más ágil la obtención de la patente y del inicio de actividades, ¿ya? Lo vamos a tocar al final, nuevamente, cuál va a ser el paso a paso para poder hacer el levantamiento. Otro ejemplo, establecimientos comerciales como agencias de viaje, arriendo y ventas de películas, antiguamente lo que eran los DVD, ¿ya? Hoy día todavía quedan algunos temas relacionados a videojuegos, bazares, boutiques, cordonerías, librerías, venta de diarios y revistas, tabaquerías, venta de carbón, leña, flores, plantas, juegos de azar, vidrios, ¿ya? Temas relacionados a marcos, vidriería, talleres, ¿ya? Artefacto eléctrico, electrónico, artesanía en bronce, eh, todo lo orfebre, madera, mimbre, greda, cueros, cuando hablamos de cuero, cuero ya procesado, piedras, metales, bicicletas, talleres de bicicletas, entre otros, calzados, carpintería, muebles, cerrajería de llave, colchones no plásticos, relojes y joyas, tapicería, armado y venta de computadores, trabajo de encuadernación, imprenta, ¿ya? Son otro tipo de negocios que fácilmente se acogen a esta ley. Otro tipo, muchas peluquerías, por ejemplo, y salones de belleza que se ven en los distintos territorios, servicios de cafetería, servicios técnicos y profesionales, servicios de estudios fotográficos, servicios de internet, servicios de fotocopiado, ¿ya? Entonces, piensen ustedes ahora en sus territorios, piensen en aquellas empresas que están operando en su territorio donde están extranjeros, ¿ya? Muchos de ellos, como yo les comentaba, se acogen a esta ley también, ¿ya? Por la facilidad y la agilidad en la obtención de su permiso municipal y de la iniciación de actividades. Bien, vamos a entrar al proceso. Este proceso no es absoluto, va a depender de las distintas municipalidades, si es que tienen la posibilidad de hacerlo online o se limitan solamente a lo presencial. ¿Cuál es la recomendación? ¿Ya? Esta es la recomendación. Lo primero, dirigirse a la municipalidad para recibir orientación con respecto a la ley. Hoy día nosotros hemos mencionado lo más importante, ¿ya? Y creo que con lo que mencionamos hoy día están, digamos, con buena información, una calidad de información bien rica, para poder entender si es que yo puedo calificar o no. Así que al final de la presentación voy a quedar ahí disponible para aquellos que tengan algunas inquietudes, algunas dudas de cómo hacerlo o qué les falta, lo conversamos, ¿ya? Pero el primer ejercicio sería dirigirse a la municipalidad para recibir orientación. ¿A qué área? Va a depender de la municipalidad. En algunos casos están en renta el encargado, en algunos casos podría estar en fomento productivo, ¿ya? U otra. Eh, Luego de tener esta primera orientación, ¿ya? Si es que califico, cuáles son los principales requisitos, verificar si puedo acceder a ella y si requiero alguna autorización previa según la actividad que realizo.
Si es que la actividad que yo realizo requiere aprobación del Ministerio de Salud, necesitamos algún permiso, lo que va a ocurrir es que la municipalidad, yo voy a llenar una ficha inicial y la municipalidad va a enviar un documento interno directamente al servicio de salud, identificando al, al futuro contribuyente, a la futura empresa, indicando el tipo de negocio que quiere comenzar con la actividad. Y con eso se genera una visita, ¿cierto?, del servicio a la habitación, ¿ya? Entonces ahí la va a revisar, si es que cumplen los requisitos mínimos, lo va a aprobar y si se requieren hacer algunos cambios, los va a solicitar, se realizan esos cambios, se realiza la nueva visita para finalmente poder obtener ese permiso. Lo mismo ocurre si necesitamos alguna aprobación del SAC. Si necesitamos alguna aprobación del SAC, la misma municipalidad va a hacer la solicitud. Es decir, yo evito personalmente tener que ir al SAC o evito tener que ir personalmente al Ministerio de Salud y se encarga la respectiva municipalidad. Una vez que la municipalidad recibe esas aprobaciones, se termina de completar el formulario. Aquí aparece desglosado como formulario de inscripción, declaración jurada, declaración de inicio de actividades que deberá entregar firmado. Si bien son 3 documentos, en la actualidad los formularios no son únicos, ¿ya? Cada municipalidad tiene su propio formato, pero tiene que cumplir con estos 3 elementos, ¿ya? Inscripción, declaración jurada y inicio de actividades. Lo que se está usando hoy día es que es un formulario único, ¿ya? Es un formulario único donde se completan estos tres elementos. Vamos a ver algunos ejemplos. Tenemos 2 formularios que los vamos a revisar, cómo se completan, ¿ya? ¿Qué es la información que se requiere? Vamos a ver el detalle, pero por ejemplo, la declaración que dice jurada es bien sencilla. Eh, Hay que hacerle un check a todos los requisitos que los comentamos aquí en un minuto y hay que marcarlo. Decir cumplo, 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 y eso ya estaríamos cumpliendo con la declaración jurada. La declaración de inicio de actividades también es bien sencilla. Hay que determinar cuál es el código y vamos a revisar dónde nosotros podemos ver cuál es el código de mi actividad. Eh, lo bueno actualmente es que cuando nosotros declaramos un código de actividad y se nos olvidó uno, pasó el tiempo y se nos olvidó agregar un código, rápidamente uno a través de la página del Servicio de Impuesto Interno puede colocar ahí, quiero un nuevo código, agregar un nuevo código y lo puedo ingresar, ¿ya? Y lo voy a tener disponible. Eh, Teniendo ese documento completo, si es que teníamos entonces estas autorizaciones previas, teniendo el formulario completado y con el timbre de la municipalidad, entonces esos documentos se presentan en la oficina del Servicio de Impuesto Interno, que está en el domicilio, en el territorio al cual ustedes pertenecen, ¿ya? Eh, bueno, adicionalmente, ¿cierto? Obtener la autorización sanitaria, si se producirán o manipularán alimentos, eso va a ser un requisito para poder obtener o poder ejercer el, la actividad, ¿ya? Si la o las personas viven en un condominio, ¿ya? O departamento, también es posible en un departamento, se debe tener autorización del comité de administración firmada por el representante legal. Es decir, si ustedes no cumplen con ello, la municipalidad no les va a otorgar este, patente, ¿ya? No les va a otorgar la patente y por lo tanto no les va a permitir tampoco que ustedes obtengan el inicio de actividades, ¿no? Entonces, este proceso, ¿cómo lo materializamos? ¿Cierto? Vamos a tener que completar este formulario de inscripción, declaración jurada y el inicio de actividades, ¿ya? Son los 3 documentos que probablemente van a estar en un solo oficio, ¿ya? En un solo eh, documento, y hay que tener la cédula de identidad vigente, ¿ya? Si no está vigente, tampoco va a poder realizar los documentos, no les van a permitir firmarlo. En casos particulares, aquellos que son de un departamento o de un condominio, es tener la aprobación del comité de administración. Tenemos que tener aprobada, ¿cierto?, los temas sanitarios por el Seremi de Salud, todo lo que está relacionado a los alimentos, y si así lo
lo solicita también la misma municipalidad, se va a dar cuenta y lo va a exigir, ¿ya? Lo mismo si es que le exigen, lo más probable es que el Seremi de Salud exija que el representante legal o uno de los socios cuente con una certificación en manipulación de alimentos, podría ser. Entonces tiene que existir este informe sanitario, el permiso, inscripción o certificado de otro tipo, de acuerdo a la naturaleza de la actividad. Recuerden que en algunos casos pueden ser documentos del SAC, en otros casos pueden ser documentos del Mineduc, etcétera. ¿Ya? Podrían haber otros. Entonces, el formulario de inscripción va a ser otorgado, proporcionado por la municipalidad, ¿ya? Y este podría variar entre distintas municipalidades, pero tiene que cumplir con los tres elementos principales que yo les comenté. En todos ellos vamos a encontrar solicitud del nombre completo, RUT, domicilio del microempresario, giro o actividad a desarrollar. Ya vamos a entrar donde podemos revisar el giro o la actividad a desarrollar, las autorizaciones emitidas por los otros organismos y que se adjuntan al formulario de inscripción, ¿ya? Es decir, nosotros comenzamos con el formulario de inscripción, necesitamos permiso, la municipalidad nos va a direccionar, ellos se encargan, nos van a realizar las visitas, ojalá, ¿cierto?, eso quede aprobado, eso se lo vuelve a obtener la municipalidad y eso se deriva luego al Servicio de Impuestos Internos para obtener el inicio de actividades. Y con eso la municipalidad luego nos otorga lo que es la patente y ya podríamos empezar, ¿cierto?, a comercializar y deben saber, y ahí van a entrar después a otros temas contables, una vez que ustedes ya tienen todo eso aprobado, para poder emitir su primera boleta o para poder emitir su primera factura, se les va a solicitar la compra, ¿cierto?, de un certificado digital, ¿ya? Pero ese es un tema que van a entrar en la parte contable. Vamos a revisar entonces uno de los formularios. Eh, Aquí también tienen que adjuntar, yo les comentaba, cuando tienen que demostrar el tema habitacional, si es que ustedes son los dueños, hablábamos de la escritura, si es que son arrendatarios, el contrato de arriendo que permita la actividad habitacional y comercial. Eso también va a ser solicitado en el momento. Ahora, eh, cada municipalidad puede exigir otros documentos, ¿ya? Eso va a depender de las municipalidades. Vamos a ver otro caso donde vamos a ver que, además de todo lo que nos pide la ley, las municipalidades solicitan otro tipo de documentación, ¿ya? Entonces, si se fijan ahí, lo primero que aparece es un código o actividad a desarrollar, ¿ya? Vamos a abrir este formulario, ¿ya? Vamos a abrir el formulario y vamos a ver en qué momento tenemos que completar cada uno de sus elementos. Aquí en la primera parte que habla de patente, aún no tenemos patente, no hay nada que colocar. Sí, el rol del avalúo fiscal, ¿ya?, que va a estar identificado por la habitación. El destino, aquí lo que nosotros tenemos que marcar es si la patente va a ser de tipo comercial o productiva. Eh, entonces vamos a ir a revisar ese documento, pero antes solamente comentarles qué es lo que vamos a ver en ese documento. Declaración jurada. En la parte operativa lo que vamos a hacer es el checklist de que cumplimos con todas las condiciones que ya la hemos mencionado, ¿ya? Por ejemplo, ¿qué vamos a colocar ahí? El monto del capital propio o sea, inicial destinado a la microempresa. Vamos a colocar la actividad económica que constituye su giro, ¿ya?, que se desarrollará en la casa de habitación familiar, que la microempresa no trabajan más de 5 trabajadores ajenos a la familia, que los activos productivos, ¿ya?, entendiendo como activo productivo todas las maquinarias, instalaciones, herramientas, materias primas, insumos, ¿ya?, que se utilizan para la producción de bienes y servicios, no superan las 1.000 unidades de fomento, es decir, no superan cerca de los 36 millones de pesos, ¿ya? Y, por supuesto, que la actividad es inofensiva, que no produce contaminación. Todo eso nosotros vamos a hacer un checklist y va a quedar entonces cubierto lo que corresponde a la declaración jurada. Bueno, y lo último que es legítimo ocupante de la vivienda. Sin embargo, aquí la municipalidad lo que nos va a pedir es el respaldo, ¿ya? Nos va a pedir el respaldo. Si bien nosotros lo declaramos, de todas maneras nos van a pedir el respaldo.
Bien, entonces vamos a colocar acá el tipo de patente que nosotros estamos solicitando. eh, Nombre de la persona, apellido paterno, materno, los nombres, si es jefe de hogar, el sexo, dirección de la habitación, profesión, oficio, ¿ya? Dónde está ubicado, la comuna, la ciudad, y vamos a ir a revisar entonces el documento. Así que voy a dejar esto y nos vamos a ir a revisar el documento, pero vamos a revisar dónde vamos a encontrar las actividades, que es uno de las casillas que debemos completar. Entonces lo voy a ir a buscar ahora. Voy a ir a la página. Estas son actividades del servicio. Entonces, mm, déjenme ver, le voy a compartir a la Nicole, le compartí el link del Servicio de Impuesto Interno donde pueden ver las actividades. Yo no se los puedo compartir. Hay unas preguntas en el chat de preguntas y respuestas que se las voy a responder una vez que termine con la presentación, ¿ya? En este caso tengo a Margarita, que tenía algunas dudas con realmente cuál es el beneficio. A lo mejor con la presentación podría estar un poco más clara. En caso contrario, podemos reforzar la idea. Así que al final voy a ir con Margarita a abordar ese tema. Por lo pronto voy a compartir esta parte que tiene que ver con el los códigos de actividad económica, ¿ya? Entonces van a estar agrupados por rubro o por industria, ¿ya? Acá habla de rubro. Entonces está agricultura, está el comercio, etcétera. Van a ver que hay muchos, ¿ya? Eh, eh, Podrían ir revisando cada uno de ellos. También si es que entran a la página, yo puedo colocar acá buscar y editar o con control F y puedo ver a qué me dedico. ¿Ya? Por ejemplo, si me dedico al comercio o veamos escribí venta, bueno, me aparecen 126 alcances que están relacionados a la venta, venta de vehículos, venta al por mayor de vehículos, eh, veamos si está confites, por ejemplo, a ver si me dedico a los confites. Acá me aparece, por ejemplo, elaboración de cacao, chocolate y productos de confitería. ¿Ya? En el caso mío, lo personal, consultor, veamos si existe consultor, hay 10, hay alcance de 10. Aquí hay un consultor en informática, programación informática, empresas de asesoría y consultor en inversión financiera, sociedades de apoyo al giro, me podría aplicar a mí, por ejemplo. Actividades de contabilidad, teneduría de libro, auditoría, consultoría fiscal. La mía es esta, ¿ya? La mía es la que está acá. Actividades de consultoría de gestión, ¿ya? Yo la IRL que les comenté, que fue creada en diciembre del 2012, creo que fue, o en enero del 2012, porque a mí me pasó algo, yo la constituí en el 2012 y ese año no pude trabajar porque ese fue el año que trabajé en Corfo, por lo tanto, por temas de interés de conflicto, estuvo sin movimiento, eh, por lo tanto, en 2013 empezó a operar y ese que está ahí era mi giro, actividades de consultoría de gestión, y recuerdo que una de las primeras acciones que yo realicé fue inscribir en el registro de marcas mi logo, ¿ya? Mi logo y mi marca, Carumen Consultores, ya está debidamente inscrito. Creo que ustedes tuvieron por ahí una capacitación, ¿cierto?, de patentamiento de marca o temas relacionados a patentes. Y así esta es una manera entonces de cómo yo puedo buscar la actividad, ¿ya? Puedo ir una por una, o como les dije, podrían ir escribiendo palabras claves y ver el código. Por lo tanto, ya sabemos de dónde podemos obtener el código, así que Nicole, no sé si compartiste el link o si lo puedes compartir, o en su buscador basta que coloquen códigos SII y la primera es la que corresponde, códigos de actividad económica.
Entonces voy a abrir ahora el documento que les comentaba. Entonces, formulario. Les voy a compartir este que tengo a la mano. Compartir pantalla, formulario de salud. ¿Ya? Como les dije, cada municipalidad va a tener su propio formato, ¿ya? Pero más o menos van a ser similares, ¿ya? Son todas similares entre las distintas municipalidades. Este es un ejemplo de una municipalidad de Santiago cuando se acerca el empresario, microempresario o pequeña empresa que se quiera acoger a la ley y tiene que tener un permiso del Ministerio de Salud. Entonces la municipalidad completa un documento como el que está acá, donde se identifica al, al emprendedor, ¿ya? Con su RUT, y aquí dice, se encuentra realizando los trámites para obtener patente de microempresa familiar para el giro de, ahí lo completan con la municipalidad, que se desarrollará en su casa habitación ubicada en la calle, entonces, bueno, acá en la comuna de Santiago, por lo tanto ya sabemos de qué municipalidad es. Dice, se ha realizado un análisis de su postulación que concluye que puede ser acreedora de la patente comercial por cumplir los requisitos establecidos en la ley 19.749. Es decir, ya la primera avisación la hace la municipalidad que cumple con los requisitos y ahora lo que falta es el permiso del Ministerio de Salud, ¿ya? Entonces, aquí dice, y requiere para la continuación de su trámite. Y aquí aparece autorización sanitaria, si es que corresponde, o certificado de calificación inofensiva, por tratarse de una actividad productiva. Por ejemplo, en algún minuto a mí me tocó revisar, no revisar, me tocó ver una empresa de estas que venden cuando los vehículos están chocados y venden las partes de los vehículos. Bueno, era en un territorio que visualmente era invasivo porque se veían puros vehículos, unos amontonados de otros, y la pregunta era si eso aplicaba como microempresa familiar. Entonces ahí ¿En uno una podría decir, desarmaduría? desarmaduría, gracias Sí. Anita. Entonces, ¿qué pasa en una desarmaduría? Contaminación con los combustibles, por ejemplo, ¿ya? Con lo que es eh, los aceites. Entonces, claro, si uno puede demostrar que el tratamiento de aceite se realiza, cumpliría con que a lo mejor, y ahí puede ser inofensivo, ¿ya? La pregunta es, ¿necesita o no necesita autorización sanitaria? La misma municipalidad es la que puede regular eso y puede entregar esa orientación en particular, ¿ya? Entonces, del mismo modo lo hace con el tema de sanidad y con el tema del SAG. Entonces, vamos a ver ahora el documento que nosotros debiésemos completar. Formulario de inscripción. Entonces los voy a compartir. Formulario de inscripción. Estos documentos pues los van a tener, ¿ya? Nicole, yo creo que se los va a hacer llegar junto a la presentación para que vean un poco qué es lo que les van a pedir, ¿ya? Entonces ya identificación a la persona, nos van a pedir el código de actividad. Aquí voy a agrandar un poquito esto. El checklist dice, presenta copia, aviso de inicio de actividad en servicio de impuesto interno en caso positivo. Además, estoy informado en este formulario. Recuerden que aquí aplica tanto para empresas que están haciendo por primera vez, se están acercando a la municipalidad, pero también podría ocurrir que alguien de manera independiente ya había comenzado con el trámite, crea su IRL, genera realiza el inicio de actividades de manera individual, sin apoyo. Entonces, yo podría ya contar con mi inicio de actividades. Por lo tanto, no es necesario que la municipalidad envíe estos documentos al Servicio de Impuesto Interno. Solo basta que cumpla con los otros requisitos y pueda otorgar esa patente municipal, ¿ya? Es decir, yo podría, por ejemplo, decir que soy una empresa de banquetería, la creé como persona, digamos, independiente, construyo mi IRL, activo el giro en el Servicio de Impuesto Interno a través de su página, pero
no tengo la aprobación del Ministerio del Ceremi de Salud. Entonces podría ir por dos caminos. Lo hago de manera independiente o me amparo bajo esta ley porque sé que podría ser un poquito más ágil, porque son ellos los que se van a encargar de hacer las solicitudes para que visiten mi habitación y obtener los permisos. Y me ahorro, por ejemplo, el tema de los informes de obra. ¿Ya? Y ahí hay un beneficio a una de las preguntas que preguntaba, creo que Margarita era el nombre. ¿Ya? Entonces ese es yo creo que lo más importante, me evito eso. Y por supuesto que si estoy en una zona en función del plan regulador que no lo permita, en el caso habitación podría eso revertirse. Si presentamos estos permisos sanitarios, se marca, ya presentamos el certificado sanitario u otro, Mineduc, veíamos del SAC. Dice, presenta autorización del comité de administración, si es que aplica a los que viven en condominio, ¿ya? Y autorización sanitaria. ¿Ya? Es un checklist, es lo que tenemos. Y luego viene otro declaración que era, les decía yo, la declaración jurada, que es bastante simple. Declaramos el capital propio inicial, con cuánto vamos a comenzar nuestro negocio, con 100.000 pesos, 200.000, 500.000, 1.000.000, más de 1.000.000, lo declaramos. Lo más probable es que no hay que demostrarlo, ya eso no lo exigen. Eh, Checklist. Desarrollo de una actividad económica lícita, la cual no es peligrosa, ni contaminante, ni molesta. De todas maneras, aunque nosotros lo declaramos, ¿cierto? La municipalidad también se va a encargar de que eso así sea. La valoración de mis activos productivos, sin considerar el valor del inmueble, no es superior a 1.000 UF. Check. La actividad de la microempresa familiar se desarrolla en mi casa familiar. Check. La municipalidad nos va a pedir el respaldo. Soy legítimo ocupante de la vivienda en la que desarrollaré la actividad empresarial. Check. La microempresa familiar no laboran, no trabajan más de 5 trabajadores extraños a la familia. Check. Señale el número de trabajadores con contrato. Eso es un tema propio de la municipalidad. No todos lo piden. Señale el número de familiares que trabajan en la microempresa y que viven en la casa habitación. ¿Ya? Firma del empresario, firma de la municipalidad cuando corresponda, firma del servicio de impuesto interno cuando corresponda. ¿Ya? La primera firma siempre microempresario, luego la municipalidad y finalmente el timbre del servicio. Y cuando tenemos el timbre del servicio nos van a otorgar la patente y por supuesto que esa patente no es gratis, va a haber que pagarla. Así que vamos a revisar luego de qué se trata ese pago a la patente que nos van a otorgar. Les voy a mostrar otro documento, déjenme ver, que es de otra municipalidad del territorio al cual yo pertenezco. Acá. Solicitud de patente microempresa familiar. ¿Ya? Ahí va a decir municipalidad, dirección de ingresos, departamento de patente y publicidad. Y fíjense acá que en esta municipalidad en particular se están preocupando de la propaganda. ¿Ya? ¿Por qué? Porque cuando hagan el cálculo de la patente a pagar, eh, un tema relacionado tiene que ver primero si la habitación paga, por ejemplo, servicios de aseo, si es que la habitación paga contribuciones, si es que se van a realizar publicidades en la habitación, que salgan al territorio, que salgan hacia afuera, todo eso va a afectar en el cálculo de cuál va a ser el valor a pagar de mi patente. ¿Ya? Después lo vamos a hablar al final, ese valor en los rangos que fluctúa. Entonces, vamos a tener nuevamente, lo primero, se encarga la municipalidad, lo primero es nuestra información, quiénes somos, ¿ya? Identificación personal, teléfono, mail, para poder contactarnos. El giro o código de actividad del Servicio de Impuesto Interno es la actividad en particular. El giro es a lo que me dedico. Yo, por ejemplo, puedo decir, mi giro es capacitación y asesoría, ¿ya? Capacitación y asesoría empresarial. Ese es mi giro. Pero la actividad económica es la que me declara o las propuestas que me realiza el Servicio de Impuesto Interno, ¿ya? Es mucho más individualizado.
Alguien podría decir, mi giro es pastelería y amasandería. Ese es el giro a lo que me dedico. O mi giro es fabricación de zapatos. Pero después hay que ir a buscar el código. Eh, Después, si es que hay patentes del contribuyente, habría que declararlo, si es que está. Si se fijan, aquí hay bueno, ahí también aparece, ¿ah? No Ricardo, disculpa, sí, ahí dime, Manuel hace una consulta, dice, ¿se puede tener más de un giro como MEF? más de claro, claro, ahora, uno puede tener varios giros. Por ejemplo, eh, una empresa que yo asesor, o sea, trabajo muy directo, se dedica a la entretención, es una empresa de entretención y a la vez también se dedica a lo que tiene que ver con eventos de matrimonio. ¿Ya? Pero son distintos las actividades. ¿Por qué? Porque una requiere autorización sanitaria y la otra no. La entretención no requiere permiso de entretención no requiere permiso del Seremi de Salud. Pero lo que tiene que ver con banquetería, sí. Entonces hay dos giros distintos. Lo que prima ahí tiene que ver con esto, con el giro. ¿A qué me voy a dedicar? ¿Ya? Entonces el giro tiene que quedar lo más amplio posible para que yo pueda realizar distintos tipos de actividades. ¿Ya? Por ejemplo, pasa con los emprendedores que tienen esa naturaleza de querer entrar en distintos rubros. ¿Ya? Un caso particular, una persona con la que me tocó trabajar, él tenía un rubro que se dedica a vender cursos de inglés en el extranjero, representa escuelas en el extranjero y él lo que hace solamente es comercializar la venta de esos cursos. Por otro lado, tiene una empresa que se dedica a la limpieza de vidrios en altura, con máquinas que la importa y que tienen tecnología para poder llegar lo más alto posible. Eh, Otra actividad que tiene es que se dedica a la limpieza de paneles solares en el norte de Chile. Este emprendedor es de Santiago. Esas son las tres que me acuerdo. Creo que la cuarta la tenía también relacionada a tenía un equipo que se dedicaba a la construcción de páginas web, ¿ya? Con diseñadores. Bien interesante lo que ellos realizaban. Entonces, si te fijas, tiene cuatro actividades que son totalmente unas distintas de otras. El código de actividad del Servicio de Impuesto Interno te va a permitir agregar todas las que tú quieras. Incluso yo podría colocar, me voy a dedicar a la producción o no, me voy a dedicar a vender frutos secos, voy a envasar frutos secos. Y el Servicio de Impuesto Interno no me va a pedir, a mí no me va a exigir que yo tenga los permisos del Seremi de Salud, ¿ya? No son ellos. El que me lo va a exigir va a ser la municipalidad. Por lo tanto, yo puedo activar todos los giros que yo desee, pero es la municipalidad la que se va a encargar de aprobar o rechazar tu patente si no cumples con los requisitos que requieren esos giros o esas actividades. Por lo tanto, sí se puede, pero ahí lo que hay que buscar es cuál es el nombre cuando se haga la constitución legal de la empresa, para qué existe la empresa, cuál es tu giro. ¿Ya? Yo podría crear una sociedad de inversiones, ¿ya? Y creo que sociedad de inversiones es el giro que te permite, ahora hay que hablar de qué tipo de inversiones vamos a realizar, pero el giro de inversiones es aquel que te permite poder realizar distintos tipos de actividades. ¿Ya? Entonces eso pasa mucho con los emprendedores que realizan muchas ideas, que están con un proyecto y se les viene la idea de otra idea, ¿ya? Y empiezan a crear. Entonces, para no estar creando distintas empresas, su giro es inversiones en. Y ese inversiones en tiene que quedar amplio en el ámbito en el cual se desempeña, ¿ya? Así que por ahí va el tema. De que se puede, se puede. ¿Ya? Ya, otras cosas aquí, por ejemplo, en esta municipalidad hay que hacer una declaración de la propaganda que se va a realizar, si es que es luminosa, si es que no es luminosa, y el total de metros cuadrados. Todo esto principalmente va a apuntar, ¿cierto?, al valor de la patente. La declaración del capital propio, y luego hacen aquí una declaración eh, que cumplimos ya eh,
con algunas normativas y nos van a pedir otras cosas. Por ejemplo, nos piden una foto tamaño carnet, nos piden certificado de residencia, ¿ya? Nos piden un poquito más de actividades. ¿Ya? No todos probablemente piden foto tamaño carnet. En algunos casos te van a sacar una foto el día que tú vayas. ¿Ya? Te la van a, te van a pedir tomar asiento y te van a documentar probablemente en la ficha. Así que el formulario en sí no es algo complejo, ¿ya? Solo hay que tener claro cuál es el rol de la habitación, cuál es la actividad que van a desarrollar y eso lo revisan en la página del servicio, ¿ya? Servicio de impuestos internos. Entonces, voy a avanzar para terminar un poco y responder algunas consultas. Voy a terminar con la presentación. Ya, entonces teníamos un poco, hablábamos de las derivaciones. Ahora, ¿cuál es la forma y el cálculo de la patente comercial y cuál es el monto? Esto va a depender de cada municipalidad. No existe una norma eh, que sea transversal. Hay una norma transversal, pero que tiene que ver con los límites, ¿ya? El monto a pagar, por lo general, varía entre 2,5 por mil y 5 por mil del capital propio del negocio, ¿ya? Hay que hacer una multiplicación, pero con un mínimo de 1 UTM y un máximo de 8.000 UTMs al año, ¿ya? Una UTM creo que está aproximadamente en 64.000 pesos hoy día, algo por ahí. Lo sé porque hace muy poco tuve que pagar una multa y esa multa, la debo tener por acá, era de una UTM. Un UTM, estamos hablando de 64.000 pesos, 65.000 pesos aproximadamente. Ese es el valor mínimo. Cuando estábamos en pandemia, ¿ya? Recuerdo haber visto una patente que el valor mínimo era 38.000 pesos, 38.500. Pero esa patente, ojo que se paga semestral, ¿ya? Son dos pagos que se realizan durante el año, el 31 de enero y el 31 de julio, ¿ya? Son las dos fechas donde hay que pagar. Por lo tanto, si estamos hablando de una patente semestral que cuesta 64.000 pesos, estamos hablando de que la patente al año va a ser alrededor de 120.000, es decir, la patente mensual, si lo prorratamos mensualmente, estamos hablando de 10.000 pesos. Entonces aquí veamos un ejemplo. Si el capital del negocio es de 100 millones, pensemos un negocio que es de 100 millones, y la municipalidad cobra la cuota máxima, que sería 5 por mil, entonces la patente costaría 500.000 pesos. En esa misma escala, si estamos hablando de 100 millones y nos cobran 2,5 por mil, estamos hablando de 250.000 pesos. Pero si yo comienzo mi negocio con 1 millón de pesos, entonces vamos a estar en la cuota inferior, ¿ya? Vamos a estar en la cuota inferior, por lo tanto, lo más probable es que nuestra patente va a ser la patente mínima, ¿ya? Vamos a hablar de una patente de un costo semestral de 60.000 pesos, 65.000 pesos. Entonces aquí hay que tener cuidado. Yo les dije al principio, si yo empiezo a operar una empresa o tengo una empresa que la tengo hace varios años atrás y nunca he pagado patente y por algún motivo tengo la oportunidad de venderle al Estado donde requiero mi patente al día y me acerco a la municipalidad, el pago de la patente va a ser retroactivo y no va a haber ningún tipo de condonación. Yo lo he visto y es bien doloroso desde el punto de vista económico para una empresa de menor tamaño. Así que tengan cuidado con el tema de lo que es la patente, ¿ya? Así Sí, que, Ricardo, yo también había ¿sí? sabido que ahí depende. Me ¿Mm? ha tocado casos de que te empiezan a cobrar la patente desde que iniciaste actividades y en otra en particular me pasó que le empezaron a cobrar a la persona retroactivo, obviamente, pero desde que comenzó a vender. Ah, Y ahí ya, tenía que ahí, demostrar, claro, y tenía que demostrar cuándo empezó a vender. ya, Pero esa perfecto. fue Ese es el como mejor, una suerte así que tuvo sí, esa persona. en el mejor de los casos. Ese Sí, fue, claro, fue porque le hicieron ahí una excepción, porque en estricto rigor te van a cobrar la patente cobrar. del Sí. momento que tú te constituiste. Entonces, hay que tener cuidado, ya hay que aprenderlo. Y Ujú. me acuerdo que este emprendedor en particular, que era acá cuando trabajaba en los CDN, él me dijo, oye, qué pena que a nosotros como emprendedores no nos enseñan estas cosas. Yo siempre lo escucho, ¿ah? De los emprendedores cuando
hablan de que no nos enseñan. Cada vez que a mí me dicen no nos enseñan, eso yo lo dejo en mi agenda para poder transmitirlo cuando voy realizando capacitaciones, siempre voy aprendiendo. ¿Qué otras cosas me ha tocado aprender? Por ejemplo, que cuando aquellos que se formalizan, inician actividades, hacen su primera venta y se les olvidó hacer el primer formulario 29 de declaración de IVA, y se van a dar cuenta porque les va a llegar un correo de que están atrasados, van a ir a hacerlo y les va a aparecer una multa de 0,5 UTM, se la van a condonar, pero sin embargo van a tener que pagar 15.000 pesos. Y puede que la venta haya sido, la ganancia haya sido mucho menos que 15.000. Bueno, eso tampoco aparece en ningún lado, eso son cosas que los emprendedores empiezan a vivirlo cuando empiezan a operar, y por eso es que las capacitaciones en contabilidad básica, por ejemplo, y finanzas, son súper enriquecedoras una vez que ya los emprendedores toman la decisión de formalizar, y cosas que hemos estado hablando hoy día en la MEF, ¿ya? Eso es lo que yo hoy día quería compartir con usted, así que le agradezco el tiempo y la disposición, y voy a ir a revisar algunas de las preguntas que habían quedado acá en el chat, ¿ya? Eh, Ricardo, y lo otro que sí, quería mencionar, no sé si se mencionó, pero al ser una microempresa familiar, el tema de unos beneficios que trae consigo es el tema de la patente. ¿Por qué? Porque te cobran a mitad de precio las municipalidades hacer MEF. Y lo otro también beneficio que tiene para las personas que sacan la resolución sanitaria. Mañana, bueno, mañana vamos a ver el tema de la resolución sanitaria. También por un nuevo beneficio es que te sale 1.000 pesos sí, al ser microempresa familiar. Así que eso exacto. también. Ujú. Buena observación, Nico. Tanto el SAC como el sanitario, cualquiera de estas derivaciones, al tener un convenio municipal, efectivamente, son 1.000 pesos, ¿ya? Así que buena observación dentro de los beneficios, ¿ya? Está muy buena. Esa del pago de la patente no lo tenía tan claro, así que ahí tendríamos que validarlo, si es que ocurre Pero en todo sí, Chile o sí solo en es, alguna. ¿Sí? no, en todo Chile. Ah, ya, genial. Por ejemplo, me tocó con algunas patentes, ya. Si soy una sociedad por acciones, obviamente no me puedo acoger a la microempresa familiar. Exacto. Y aproximadamente yo lo sacaba, si tu capital inicial fue de 1.000.000 de pesos, ellos pagaban aproximadamente entre 60 y algo a 75.000 pesos la patente. Ya, Ahora sí, era microempresa familiar en una IRL o una persona natural, dependiendo de la municipalidad, era a mitad de precio, unas 40 y algo, o también vi unas 39, pero claro, a través de la sí. UTM. Sí, Sí, 38.500, entonces está bien, Nico, sí. porque yo la que vi era de 38.500, claro, pues ahí está bien, porque el valor UTM, te comentaba, está cerca de 64.000, Ujú, así que sí, tiene sentido, ¿ya? sí. Lo que sí les comentaba, el no olvidar el pago, ¿ya? Se paga semestral. Casi todas las patentes se pueden pagar en las plataformas online de las municipalidades, menos las de alcohol. Las de alcohol esas se pagan de manera presencial, ¿ya? Aquellos que tienen patente de alcohol lo hacen de manera presencial, ¿ya? Sobre la pregunta que finalmente hacía Margarita, acá en el chat, si es que Ujú. es beneficioso acogerse o no, va a depender de la naturaleza del proyecto. Si mi proyecto requiere aprobaciones, por ejemplo, de el Ceremi de Salud, me ayuda mucho, ¿ya? Porque voy a evitar tener que presentar informes de obra, me va a salir 1.000 pesos, ¿cierto? Que me vayan a hacer todo el trámite de la revisión y probablemente algunas solicitudes, pero las exigencias, por supuesto, que van a ser mucho más bajas que si fuera o del amparo de esta ley, porque me van a exigir lo que van a ver mañana, como que tiene que ver con resolución sanitaria. Las exigencias son súper altas, tener las paredes lavables, las mesas también, el tipo de material, las exigencias van a ser mucho más altas, y eso finalmente se trabaja en costo, ¿ya? Que es lo que decía Margarita, que hay una exigencia tan alta que al final es bien complejo llevar adelante algunos emprendimientos, pero ahí la ley MEF aplica extremadamente bien a mi parecer. Entonces, para algunos proyectos va a ser mucho más beneficioso que otros, de todas maneras, ¿ya? Tiene que ver con ello, ¿ya? Entonces cada uno tiene que hacer el análisis. Oye, ¿tiene sentido o no tiene sentido? Bueno, si la patente es la mitad,
puede tener un sentido económico. ¿Ya? Acá Manuel pregunta si se puede tener más de un giro. Como ves, sí, veíamos que podríamos tener distintos tipos de... El giro es un giro amplio que tiene entonces varias actividades, ¿ya? Y varias patentes. eh, Cada patente va a tener su propia... Son distintas, ¿ya? Son distintas, así que sí, eso sí se tiene que pagar en función del giro, ¿ya? No existe una patente, digamos, abierta.